tarea, como compañero, el plan agregado para nuestro diseño de sistema de planificación de nuestras barritas proteicas saludables. Ya. No, para comenzar tenemos aquí nuestro procedimiento del diagrama BPMN. Si bien está completo, se puede notar el flujo que se intenta que se solicite en plan agregado. Bueno, después de eso debería tener la conexión hacia las demás áreas, principalmente finanzas, que trae el presupuesto, operaciones que se encarga de ejecutar el plan agregado. Después tenemos recursos humanos que es la información del personal, que es la que entrega nuestra demanda. Todo esto se calcula, se ve factible con el presupuesto y se envía hacia gerente general, el cual establece las modificaciones finales. Ahí se ve si se aprueba o no. Si no se aprueba, se recalcula y se vuelve a hacer el proceso. Ahí se envía todo el plan agregado. ¿Cómo parece? Sí. Bien, para los métodos de plan agregado, elegimos tres: seguimiento CASA, también llamado, el método de nivelación y el método mixtos, que, bueno, empezando por este método, combinan los dos anteriores con diferentes tácticas: inventario, horas extra, subcontratación, es decir, combina ambos elementos para seguir la oferta y la demanda que tiene este plan agregado de producción. En el caso de seguimiento, se busca seguir los niveles de mercado de mano de obra aprovechando tiempos de inactividad, es decir, tiende a subcontratar, en el caso que la demanda esté muy baja, tiende a despedir, eso es algo, un punto negativo. Pero en el caso de nivelación, eh, intenta que el periodo sea constante, periodo a periodo. Por ejemplo, si se excede en producción, queda en bodega, queda en stock. Eh, Bien, y otro punto importante del método de nivelación es que mantiene la dotación de personal permanente. ¿Ok? Esto es como más amigable con los recursos humanos de la empresa. Bien, en cuanto a estos tres métodos, fueron aplicados en el prototipo y vamos a ver el video a continuación de cómo funciona. Vamos a ver con lo que piden inclusive. Vamos a calcular la pregunta. Pero entonces, Si van a se reparten lo de la semana pasada, algunos arreglos. Por ejemplo, se puede hacer una corrección experta. Aquí se está haciendo una corrección experta del Hall Winter. Bueno, esto es un valor negativo, pero no se podía seleccionar de esa forma. Se puede... Y esto es el problema. A los distintos módulos, tanto unidad operaciones, donde vamos a desplegar el plan agregado. Elegimos, tenemos los métodos, vamos a ir al segmento y luego calculamos, vamos y se pueden estar acá los meses. Distintos costos. Vamos, hasta el plan acá es que los costos se puedan editar desde esta pantalla, los distintos costos de contratación, de despido, etc. Y como digo acá, también se comparan las tres estrategias para elegir la mejor. Por aquí se tiene el mixto,
que la mezcla entre seguimiento y nivelación, bueno, y como pueden ver, tenemos nivelación. Las cosas que tenemos acá es que se puede ver el pronóstico desde, desde esta pantalla, pero no se puede editar para evitar cambios no autorizados. Y agregamos el logo de la empresa lo tenemos en años fechas para tener en cuenta los días de la eh, lo sería lo aplicado. Eh, Esto está todo automatizado en PowerPoint. Eh, Pasando de SharePoint a Excel, cual tienen los, como le presentamos, tienen las fórmulas y los cálculos de los que me han agregado. De hecho, creo que la presentación. Ya, ok. Toma asiento nomás, Hernán. Ya, a ver, alguna observación generales. Estoy mirando acá. A ver, ustedes. Lo que estoy mirando acá es que. Bueno, Ya, ya subieron en la planilla. Eso tengo que revisar también el pronóstico. Ya, ya, cosas generales, entonces, que lo tengo anotado acá. Ya, como formato de la presentación, lo que tiene que tener en consideración es que no es una buena idea en esta instancia, y quizá en un futuro, ¿no? Colocar sonido, ¿ya? Ni música, no, no es una buena idea, ¿ya? O sea, está bien el video, pero lo que uno espera es que alguien en tiempo real, sí, porque si no te puedes encontrar con que el televisor no funciona bien o el computador no tiene la calidad del sonido que se requiere. Entonces ahí la recomendación es, ok, el video va, pero hay que enseñar. ¿Ya? O sea, en tiempo real uno debería estar dando las indicaciones, digamos, de justamente cada uno de los pasos. ¿Ya? Eso creo que es muy importante. Porque si no, ustedes se quedan ahí parados y sin hablar. ¿Entiendes? Entonces, como digo, no una buena idea. El PPT de los flujos, sí hay, bueno, ustedes lo señalaron, pero igual, si podemos ir al PPT de los flujos, da la impresión que ahí bueno, faltan hacer algunos ajustes, ¿cierto? Cuando viene claro, dice, solicita el plan agregado y entonces llega a esta caja y y no tiene ninguna salida. O sea, tengo establecido modificaciones, pero no tiene ninguna salida, o por lo menos no se logra ver. Quizá algo pasó ahí que no. Claro, pues algo pasó, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la aprobación del plan agregado, que tampoco no tiene ninguna llegada y tiene dos salidas, un no y un sí, pero tampoco tiene no hay ninguna acción que lo active. Entonces está como extraño, digamos. Da la impresión que hay algo pasó con los flujos. ¿Ya? Entonces, claro, entonces, claro, uno dice solicita el plan y como solicita el plan, para poder construir uno necesita ciertos datos. Por ejemplo, los datos de costo, los datos de pronóstico, para poder construir el plan agregado. Entonces, no logro ver eso. O sea, desde quién y cómo en este caso va a ser el sistema o no. Por ejemplo, en este caso usted, por lo que lo está mostrando, me queda otra duda, es, ok, como voy al plan agregado, se ve que en el sistema ya aparece cargado el pronóstico de demanda seleccionado. ¿Sí? Ya. Entonces quiere decir que lo lee, y automático. Entonces hay una base de datos y yo estoy leyendo desde, en este caso, SharePoint,
me imagino, o del Excel, estoy leyendo lo que quedó. Entonces hay una lectura, que no la logro ver acá. Te carga, en este caso, al sistema de plan agregado. Lo que no logro ver tampoco es que ustedes ponen estáticamente costos o variables, digamos, de costo, dotación. Mira, si nos podemos ir chutar el video. Sí, ahí mismo. O sea, ahí está, ¿viste? Entonces tengo costos, claro. Entonces, no sé en qué parte ustedes colocan, ponte tú, los parámetros. Capacidad del proceso, dotación inicial, eh, Sí, eso está. ¿sí? O sea, porque esto parece como realmente una caja negra, porque al final uno no logra ver, digamos, en qué momento yo cambio los parámetros. La idea es que nosotros podamos intervenir también. O sea, si modificamos parámetros de costo, bueno, de dotación, rendimiento, ¿cómo nos va a afectar, inventario, cómo nos va a afectar a la definición de los costos totales por estrategia? ¿Ya? Entonces, si nos vamos al flujo, por favor, entonces ahí me queda la duda. ¿Cachai? Porque, ok, como estructura como que se ve bien, pero que me falta mayor precisión. O sea, que hay cosas que lo va a leer el sistema, otras cosas que tengo que intervenir porque tengo que registrar, alguien lo va a tener que hacer para juntar todos los datos y correr, en este caso, el plan agregado que está en alguna parte, calcular el plan agregado, ejecutar el plan, cálculo, ahí está. Informe de dotación de personal, ya, ahí está, hay una parte que está rápido, pero ya. Dotación, informa dotación de personal, ya. Y esa información te la entrega a ti, me imagino yo, está como raro. Eh, Y que está secuencial. No, informe personal, después el pronóstico. Y después el psicólogo. por ejemplo, en este caso, ustedes, ¿ya? Camilo o Hernán, ambos, están planificando, te toca hacer tu plan agregado. Entonces, lo más probable que vas a hacer es que no vas a llamar al área de ventas, porque el registro de los pronósticos ya está en el sistema. Tú lo lees nomás. Distinto, claro, distinto el tema de la votación, que sí tiene sentido porque tú necesitas el parámetro de la votación actual. Y eso entonces te lo tendrán que enviar. Y eso es lo que tú vas a registrar. Lo mismo va a estar con costos. Costo de contratar, costo de despedir, costo de almacenaje. Alguien te los tiene que entregar, que me imagino que será finanzas. Entonces te entregas esos datos y tú los registras. ¿Okay? Entonces, como que no es consistente el diagrama con lo mismo que ustedes están construyendo. ¿Ya? Entonces, eso hay que ajustar, modificar y que sea coherente con lo que están diseñando con esto. Lo otro, para ser majadero en esto, pero necesitamos, y está planteado también en el video y la vez anterior, que tiene que ver con los casos de uso. Vuelvo a reiterar, casos de uso. ¿Ya? Y ya para un par de semanas más, cuando venga la presentación, y no me acuerdo si la próxima o la subsiguiente, la subsiguiente, entonces ya va con nota. Entonces, como no he tenido la oportunidad de hacer el feedback, porque no he visto el avance, particularmente de, el plan agregado vinculado con los casos de uso, así como también en el pronóstico, entonces me quedo con la inquietud de cómo van a llegar con ese caso de uso y ponte tú que está deficiente o le falta, tiene detalle. Entonces, por defecto, pucha, va a ir un porcentaje de la nota en eso. Entonces, yo les pediría por favor hacer el esfuerzo de venir la próxima semana ya en el caso de uso, del pronóstico, como también del plan agregado. ¿Ya? En estructura se ve bien, que a veces que lo que más complica en el pronóstico, no todo es malo, se ve bien, se entiende la estructura. Lo que sí me queda una otra duda es el dato del pronóstico viene estático, o sea, ocuparon el pronóstico, hicieron el cálculo, ¿cierto? Y te dio el hardware. Eh, entonces queda la duda si es que se está comunicando, o sea, desde el módulo de pronóstico, yo elijo el Photowilter que tiene menor error, y ese es el que queda grabado, y ese es el que yo leo, o no todavía, o de momento está estático.
Ya, ya. Esa es la idea que se puede elegir. No, Eh, así como- O sea, la idea es que haga la secuencia. O sea, yo estoy en pronóstico, ¿cierto? Ustedes cambian parámetros, yo cambio el parámetro, ya listo. Ya, y me quedo con este pronóstico. Ya, guardo. ¿Cuál será? No sé. Entonces con media móvil. Ya, ya listo. Y me quedo con el media móvil. No estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que estoy simulando que es tomador de decisión dice media móvil. Y listo. Y esto es lo que uno esperaría es que este media móvil, que en ese pronóstico, ese es que se logre leer, ¿cierto? Desde el plan agregado. Ya. Sí, sí, eso está bueno, que Ya. Eso es importante, se digamos. mantenga. Perfecto. Ya, entonces, todos estos elementos hay que mejorar. Yo no sé si en afectivo, el Eduardo me tiene, ahí me tiene anotado más o menos se han ido a las tutorías. Creo que fue. No. Ya, cuidado. Pero hoy día, porque Ya, perfecto. Es bueno ver lo del plan agregado mejor con Sí, y lo otro es, bueno, la base está, creo. ya, eso es importante, ya, así que eso, se nos fue el tiempo, así que, pero ya está tomando forma, que es lo importante. Sí, así que eso. Muchas gracias y que tengan un buena semana. Vamos. Partimos con el pronóstico de la demanda de Impulse Digital. Bueno, este grupo se inicia con las tareas que solicitando el pronóstico. Uy, me perdí. Para esto se le pide a Finanzas y Administración la actualización de los datos de consumo y a marketing y estrategia, realizar tanto estudios de mercado como del contexto actual. Eh, una vez ya esto, ¿sí? Una vez esto ya listo, se empieza con seleccionar el método de pronóstico, también el área de marketing, para aplicar el método y todo esto para hacer un prototipo de pronóstico. Luego, cuando esta etapa ya está terminada, que culmina con un informe, este informe se envía al área de operaciones, el cual evalúa una prefactibilidad para ver si es que estos datos son razonables, no son razonables, son viables. Eh, si es que esto no es factible, se vuelve, se devuelve esto a evaluar y a realizar ajustes. O no, profe, es que me faltan flechas, como que sí, debe ser que aún no. Bueno, avanzando con los métodos que vamos a utilizar para el cálculo del pronóstico de demanda, partiendo por media móvil, en el cual se puede seleccionar el número de periodos, con una media móvil ponderada en el cual se utiliza el error del cálculo del pronóstico anterior, un suavizamiento exponencial con una elección de el alfa a utilizar, el que en este caso utilizamos el que nos dio un menor error, y una regresión lineal simple. Bueno, posteriormente vamos a ver el Excel con mayor detalle acerca del cálculo, pero avancemos con los requerimientos funcionales, que es lo que necesitamos para que este sistema de cálculo de pronóstico no funcione adecuadamente, lo que es esencial en el programa. Necesitamos, partiendo por un registro del usuario,
el ingreso de los datos al sistema, es decir, qué es lo que yo necesito, el almacenamiento de los datos para tener los datos históricos que generan el cálculo, y también la generación de los gráficos y el pasando entre medio por el cálculo mismo del pronóstico. Mientras que avanzamos con los requerimientos no funcionales, Mm. en los cuales está la seguridad, ya que igual son datos sensibles dentro de una empresa, va a haber los pronósticos y los registros de venta, la exactitud del cálculo del método del pronóstico de demanda, la facilidad de uso para el usuario, valga la redundancia, y la detección de variaciones en el tiempo. Mm. Bueno, Bueno, continuamos, yo creo que al final el Excel. ya. Con el, Bueno, aquí empezamos con el área de operaciones, el cual ingresa por la línea de plan agregado. Para esto solicita al módulo de operaciones los pronósticos de demanda que se obtuvieron con anterioridad y se genera también un plan de necesidades debido a los pronósticos. Para estos se evalúa, o sea, el área de operaciones luego evalúa la estrategia que se va a aplicar y le dice al área de operaciones qué tipo de estrategia se va a utilizar para el plan agregado. Para ello, se ingresan, el área de personas ingresa tanto el costo como el personal que se tiene en el momento, el área de finanzas, la estructura de costos en general, y el área de operaciones ingresa parámetros extra a esto. eh, Luego el área de operaciones o el módulo de operaciones genera su primer plan agregado, el cual pasa por una revisión de capacidad y después se envía a una evaluación para el área de operaciones. Si es que este plan agregado es aceptado, continúa con el proceso, que es entregar el plan agregado a la gerencia para que vuelva a ser evaluado. En el caso de que no, regresa en el sistema a evaluar el tipo de estrategia y todo eso. Después, una vez aprobado por la gerencia, se le entrega al área de operaciones para que pueda continuar. Y en el caso de que no, la gerencia tiene que realizar correcciones a este plan agregado, que luego de ya estar realizado, se le entrega al área de operaciones que vamos a comentar para que continúe el proceso. Eh, una vez que se hace entrega del plan agregado, el módulo de operaciones guarda este plan agregado y, o sea, ya está culminado el plan agregado, entonces queda guardado en los registros. Y envía costos tanto al área de finanzas como la variación de personal al área de personal. Ah, no, bueno, dentro de los requerimientos funcionales son bien parecidos en realidad a los del pronóstico de la demanda. El ingreso de los parámetros del sistema, la selección de la estrategia, o el ingreso de la estrategia como tal, de seleccionarla, la selección automática del sistema, es decir, que arroje algún tipo de recomendación según lo que tengan menores costos asociados, la generación de los gráficos que sean dinámicos, que vayan cambiando según el ingreso de los datos, y también el mismo cálculo o la generación del plan agregado en sí mismo. Y dentro de los requerimientos funcionales, nuevamente la seguridad de datos, con datos sensibles dentro de una empresa, la exactitud, la facilidad de uso y la capacidad de almacenamiento, ya que igual es un documento un poco más extenso, un poco más grande en cuanto al texto del mismo. Bueno, ahora vamos con el Excel. El plan agregado versión 1, el de arriba. no, 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 sí. No tengo cuenta. Ah, no. Ok.
Pero el de Luna es el último que también es difícil. Ahí están los cuatro cálculos del pronóstico de la demanda, partiendo por media móvil, en el cual utilizamos un software de Excel, el cual nos genera gráficos. En la línea roja podemos ver cuál es el pronóstico, pronosticando, valga la redundancia, el último periodo, que sería el momento 49. Los registros históricos de ventas simulados son puertas de desplazamiento hacia la izquierda. Son lo que podemos ver a continuación desde el año 2021 al 2024, pasando por todos los meses, con el total de ventas, ventas del periodo del plan Silver, del Gold y del Platinum, para el cual respectivamente se hizo cada una la prueba del pronóstico de demanda. Siguiendo con la media móvil ponderada, en el cual también se utilizó un solver, el mismo solver de Excel, con las siguientes ponderaciones según los 5 periodos que se utilizaron. Es decir, estos fueron los 5 periodos los utilizados. Siguiendo con suavizamiento exponencial, la siguiente, el cual fue el que tuvo un mejor rendimiento en cuanto al error, al MAT, utilizando un alfa de 0,2. Y continuando con la regresión lineal simple, el cual fue el que tuvimos que utilizar para después el cálculo del plan agregado, debido a la generación de pronósticos más allá de un solo periodo, a diferencia de suavizamiento exponencial, a pesar de la diferencia del error. Y aquí están presentes los 3 gráficos según los planes. Que no me pasa. La primera, la primera de todo. Ya. Aquí implementamos un pequeño selector, el cual, como dije anteriormente, no nos sirvió para tomar la decisión final debido a que no nos permitía, precisamente, exponencial generar un pronóstico más allá de un solo periodo. Después continuamos con los costes del personal, en el cual hicimos un desglose según los diferentes planes, la cantidad de horas según especialista que te iban a necesitar. Por ejemplo, para el Data o Silver te iban a necesitar 5 horas de un especialista SEO, pero un analista, y así continuamente con los planes Silver, Gold y Platino. Después, con este mismo dato, en conjunto con el total de horas mensuales que trabaja una persona, calculando 44 horas semanales, calculamos una razón entre cliente y una entre el rol dentro de la empresa y el plan según el cliente, esto para el cálculo futuro del plan agregado. Continuando con plan agregado, el método de casa, que aquí falta rellenar con datos. Sin embargo, podemos ver cómo hicimos uso de la razón, aparte de la generación del pronóstico con la regresión lineal. Ya. Toma asiento, por favor. Sí, tengo varias observaciones. Bueno, esta es la idea. ¿Por qué le pasó la otra vez que se perdieron? Tuvimos, bueno, una semana que nos tomamos los dos con un cuadro viral similar. Después, Después de tu hermano. después tuvimos con muchos trámites de mi hermano, que le estoy ayudando porque la latinoamérica, estoy moviéndolo de acá para allá, que se fue a Australia, ¿no? No, sí, dedito para arriba. Ahí listo. Ya, ya, a ver, observaciones en el pronóstico, ¿ya?
Ya, claro, en relación al diagrama de flujo, claro, tiene, yo creo que hay que, ¿qué fue el diagrama de flujo? Del pronóstico. Lo vuelvo a buscar. Pero lo tienes por ahí, po, ¿o no? ¿No tenés PPT? No. ¿No O sea, en el tenés? PPT no están los datos del No, el diagrama de flujo. diagrama. Ah, ya, sí. Entonces, en el PPT, claro, ahí hay que tener cuidado con dos cosas. Ya, claro, ahí te faltan flujos, ¿cierto? Te faltan ahí vinculaciones. Puntito, porque estaba más extendido. Y ahí la. Eh, sí, pero aún así creo que hay que dejar en claro, a ver, una cosa es el diagrama de flujo del procedimiento, que está con algunos detalles, pero se entiende la lógica, ¿ya? Pero otra cosa es cómo va a intervenir tu sistema dentro del proceso, ¿ya? Entonces, claro, lo que uno esperaría es que, por ejemplo, voy a partir el caso ahí, ya, solicitar pronóstico, ¿a quién se lo manda? Según esto, dice ahí a finanzas de administración, ¿ya? Actualiza los datos de consumo. Ya, voy a suponer, digamos, que consumo no sé de qué, pero, o de venta, no tengo idea, pero consumo. Y aparece un doble flujo, mira, no, claro, aparece doble flujo. Entonces aparece para finanzas y además en paralelo aparece para marketing y esto, ¿sí? Y realizar estudios de mercado del contexto actual. Entonces tengo datos de consumo, que no sé a qué se refiere, pero bueno, son datos de consumo, y después tengo datos de estudio de mercado. Después dice, selecciona el método de pronóstico. ¿Sí? Sí. Y después se aplica el método, se realiza el informe, se envía el informe. Entonces, una pregunta capciosa es, ustedes me mostraron una planilla en Excel que tiene 3 o 4 hojas con los métodos seleccionados. ¿Dónde estaría esta planilla? Al final va a ser un sistema. Ya, en este caso es una planilla. ¿Dónde estaría esa planilla? Por lógica, ¿dónde está ahí? O sea, En, antes de seleccionar hay una evaluación de los métodos. pero ¿Mm? el uso El uso. sería seleccionar el método de pronóstico. Porque, por eso es importante el caso de uso, porque ahora en todos los grupos que pasado, lo mismo, el caso de uso. Ustedes van a hacer una plataforma. En algún momento lo van a tener que hacer. Entonces, ustedes dicen, ok, voy a ingresar, usted en Santiago tiene que pronosticar demanda. ¿No? Ese es un caso de uso, o de escala, ya. Usted está encargado del área de venta, ¿ya? Y usted es ingeniero industrial que tiene que pronosticar la demanda para todo el año. Entonces viene el gerente general y te dice, ya Scarlett, necesito que me pronostique el próximo año. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Lo primero que vas a hacer, por lógica, es, bueno, ¿cuáles son los datos históricos que necesito? ¿Estamos de acuerdo? Para poder buscar. Datos históricos que la plataforma debería tenerlos. ¿Sí? A excepción que no, que digan, no, sabes que yo ingreso manualmente todos los datos históricos de todos los servicios, o en este caso son los planes, ¿cierto? De los últimos no sé cuántos meses para atrás. Ya, ahí tienes una decisión. ¿Te das cuenta? Y eso es un requerimiento funcional. Vas a hacer que tú manualmente vas a ingresar uno por uno los datos de las ventas. No sé, pues, no sé, ustedes deciden. O como ya está cargada las ventas, porque ya existieron, y hay un sistema ya que para cada vez que se genera el plan, se registra la venta, entonces capturo eso y entonces tengo registrado las ventas históricas. Entonces lo están viendo muy afuera y como que no están empoderados en esta cuestión. Entonces pónganse bueno, eso es un caso de uso. Entonces ya, que la Scarlett va a tomar los datos, voy a poner el caso más burdo. Pásame el área de encargado de venta. Ya, oye, pásame todos los datos de los últimos 18 meses, o 24 meses, o 36 meses.
Ya, te vas a una planilla. Y tú qué lo haces, vas a tomar esa planilla, pum, y la vas a cargar en tu planilla en Excel, de momento. Después vas a hacer la plataforma. Tú vas a cargar todos los datos. Ya, pues, tengo los datos cargados. ¿Qué hago ahora? Mm, Selección. sí. Evalúo. Como usted ya tiene el diseño y ya tiene las planillas en Excel, entonces, como tú ya cargaste los datos, o preparaste los datos, los limpiaste y los cargaste, apretáis ni siquiera el botón porque el Excel descargáis los datos y te das. ¿Y qué es lo que te va a dar? Los 3 métodos, los 4 métodos. Claro. ¿O no? Sí, es por eso pensando en el usuario que al final le agregamos el selector, que según el que daba menor error, Ok, se transforma en algo más ok, coloquial. vale, ok. Pero ese ejercicio que estamos haciendo tan simple, ¿dónde estáis? No está. El diagrama. ¿Sí? No estamos. No, ¿Te das cuenta? Porque te falta el sistema, ya en este caso un Excel, ya, pero después vas a un sistema, que es que al final es el que hace los cálculos. Ujú. ¿Sí? Y lo que te va a arrojar es justamente el mejor método. Porque te lo hago automático. Te va a decir ya, este es el menor error. A lo más que uno podría pedirle otro requerimiento funcional es, por ejemplo, que el sistema o la Scarlett, por ejemplo, para el sobresalamiento exponencial, simple o doble, ustedes están ocupando el simple. Ustedes pongan el parámetro, el alfa, claro. ¿sí? Pero podría ser no. Podría ser que el sistema automáticamente te dé mejorar. Y ese es otro requerimiento funcional. Entonces, son dos cosas. O lo quiero manual o lo quiero automático o semiautomático. Pero esos son requerimientos funcionales. Entonces, ahí interviene Scala de nuevo. Por ejemplo, cuando tengo que colocar un parámetro que va a ser algo manual, estoy fregado. Y eso significa que Scala va a tener que ajustar justamente y empezar a jugar con los métodos. Bien, entonces usted lo que está diciendo, que más que actualizar datos de consumo y realizar estudio de mercado y contexto, es antes de seleccionar, de dar una respuesta a este método voy a ocupar, el decir, oye, área de finanzas, dame los datos de venta, ya, ahora hago una evaluación y luego selecciono y realizo el informe. Porque los datos cambian a lo largo del tiempo. Yo puedo Ya. cambiar los parámetros, yo puedo cambiar los datos históricos. Ujú. Entonces no te puedes quedar definida o no puedes quedar definido algo estático con, ya, esta va a ser los métodos. Podrían haber muchos métodos. Entonces, dependiendo del comportamiento de las ventas de los clientes histórica, es realmente cuál va a ser el mejor método que yo debería seleccionar. Más aún, podrías tener diferentes métodos para cada uno de los servicios. O sea, un plan Silver podría comportarse de forma diferente que un plan, no sé, Platinum o Silver. ¿Está? Entonces, esa lógica creo que hay que construirla quizás pensando más bien en ustedes. Claro. Ya, ok, yo pronostico, yo voy a generar un pronóstico, Ujú. es lo que suele pasar con el industrial. Entonces, ya, vamos a pronóstico. Ya, ¿cómo lo quiero pronosticar? Ahora vamos a la planilla. Quiero irme a la planilla y tratar de vincular su planilla con esto. Ya, Ya, pero no que tiene que No, no, la plana de grado tampoco. ver. ya. Entonces, aquí viene otra pregunta. Claro, aquí yo tengo, claro, todos los planes, ¿cierto? Los 3 planes, tengo la venta histórica y contra eso entonces voy pronosticando. Bien, esto lo encuentro está bien. Perfecto. ¿Cuál es la dificultad que tiene esto? Tú mismo lo dijiste. Solamente puedo pronosticar un periodo. Claro. Entonces viene otra pregunta que yo me hago. ¿Es necesario, pues, porque al final el plan agregado te va a pedir el año completo? Claro. Entonces, y eso tiene dificultades con esto. La pregunta, ¿y no podría ocupar, por ejemplo, el año completo? Porque un periodo puede ser un año, un mes, un semestre. Y hacerlo como
constante, 13 años. Cuando tú haces el pronóstico, O sea, esto igual hablamos con los dos. tienes un periodo completo y tienes el periodo completo. Y ahí se te simplifica, pero inmediatamente. Todos los años. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa dentro del año? Ya, bueno, esto es otra cosa. Pero ya tienes el comportamiento a nivel macro de cada uno de los planes a lo largo del tiempo. Ojo, no es lo mejor, yo sé, no es lo mejor. Pero lo que uno puede hacer es entender que son líneas de tendencia a largo plazo. Entonces, bueno, hago el pronóstico, igual después voy a tener que distribuir, digamos, ¿cachai? Porque voy a tener el pronóstico, ponte tú, dame, bájale nomás, ese mismo, el regresión lineal, bájale ahí. Ah, no, que ese no me sirve, porque es, Sí, ese fue el... ya, va ahí, ya. Entonces tengo círculos marcados ahí, 83, 41, 14. Y eso, si yo hago las modificaciones, sería el año. Entonces, no necesito. Quizás lo que te sale más a cuenta, para no perder estos datos, es que tú ya tienes el peso relativo, simulando esto, de cada uno de los meses. Porque ya lo hiciste. Ver algún tipo de estacionalidad, O el como peso. Tú dices, mira, tiene, ahí, ya, desde enero 2024 a diciembre de 2024, ya tú le puedes sumar cualquiera. Ya, ¿cuál es el número? 86,9. Ya, pero ese es el promedio. Pero, Sí. ya, 1043. Entonces, 95 dividido por 1043, ya tienes el peso. O sea, ya tienes el peso del mes. Ya, ¿lo quieres comparar contra los años anteriores? Puedes sacar un promedio de cuánto pesa cada mes. ¿Cachai? Entonces te da una forma simple de poder pronosticar el periodo siguiente, que es el año completo, y cuando quieras distribuirlo, ya tienes el peso completo. Bueno, Ya. ¿Qué otra cosa más me hace ruido? El hecho de que estén mezclando regresión lineal con series de tiempo. Ya. Las series de tiempo son, como dice su nombre, son series de tiempo, son sistemas autorregresivos, o sea, toman los datos, los mismos datos de ellos mismos, digamos, las variables, estas mismas variables, y con eso van proyectando al futuro. O sea, dependen de ellos mismos. Y eso se hace cuando tengo variables que son independientes. Estadísticas hace 800 años que ustedes lo vieron, pero una variable independiente solamente va a recordar es algo que no depende de nada más, por ejemplo, la planta. ¿Ya? Cuando ocupo regresión lineal o múltiple, es cuando tengo correlación entre otras variables. Entonces, cuando ustedes me están mezclando o están aplicando regresión lineal, no sé qué otra variable están mezclando, porque no puede ser la misma variable. Con el periodo. No me sirve. No me sirve. ¿Cuándo yo puedo ocupar regresión lineal? Me está mirando feo, como que no me sigue, ¿no? Regresión lineal. Por ejemplo, lo helado. Segunda recesión. Si cruzo venta de helados versus temperatura, cae. A mayor temperatura, mayor venta de helados. A excepción que Chile, por supuesto, además consume mucho más de que el resto, pero hay condiciones. O sea, ¿qué variables les podrían ustedes influir, por ejemplo, en que haya aumento o disminución de las ventas, en este caso, de los distintos programas? Ahí está contigo. ¿Qué variable? Bueno, pero la pregunta es, ¿qué variable? Ahí se la dejo. Claro, no sé, si por ejemplo, el PIB. Ya, listo, el PIB podría ser. O sea, mayor PIB, entonces mayor venta, entonces el PIB podría ser, digamos, del mes o del año. Listo. ¿Cachai? Pero no. Eso Ya. está malito. A mí me gustó la idea de para usar el suavizamiento Sí, exponencial. lo simplifica y al tiro. ¿Cachai? Entonces, que no se me escape la idea. Todos esos elementos te van a llegar a tomar una decisión que es el selector. ¿Ya? Y que me imagino que es básicamente la selección en función al menor error. ¿Ya? Y entonces lo que va a hacer Scarlett es, te das cuenta que igual hay que trabajar con los datos y te va a entregar una planilla con esos datos.
Y estos datos que están en el sistema, ya, ok, lo puedes generar en un reporte si quieres, o no. Pero eso es lo que, cuando voy al diagrama de flujo, es decir, ah, ya, este es el número. Y entonces el tomador de decisión, en este caso será el gerente, ¿vale? Dirá, ok, ¿sabes qué? Este número, con este pronóstico, me calza. O no. ¿Cachai? Entonces, quizá antes de complicarse más la cuenta del diagrama de flujo, es construyan esto, vean la lógica y hagan ingeniería inversa. Digo yo. Ya, tenemos poco tiempo porque además esto no es una instancia de consultoría, pero porque es otro hora y otro día. Yo los he invitado a que me pidan un horario para ver esto, ya me lo invitáis. ¿Qué más tengo acá? Y el plan agregado, para no irme en el plan agregado hay es, ya, ustedes practican por programa, digamos, Sí, por plan. por plan. Ya. Ok, no hay problema, no hay problema. Ahora, estoy haciendo supuestos, pero por lo que alcanzaré rápido, rápido. Al final de cuentas, son las mismas personas que con distintas cantidades de horas van a estar trabajando en los tres, en el CIP, en el GOL, en el TATIN. Sí, porque cada plan tiene requerimientos de especialistas distintos, pero ocupan el mismo especialista. Ok, ok, ok. O sea, okay, el mismo tipo de especialista, Sí, no, no necesariamente la misma persona. Sí, El pero mismo tipo. mismo tipo. Ya, ok. No, no, ok. Entonces son por separado y me parece bien que tengan definido entonces la cantidad. ¿Me podéis mostrar la? ¿Ustedes tenían en alguna parte, o era el costo de ¿Qué personal, parece? La El asignación. coste de personal, la otra hoja. Ah, sí, pero aquí lo tenemos más. Ya, entonces tiene especialistas, pero este es por unidad, ¿cierto? O sea, por cada plan yo necesito, no sé, Cinco horas de... ya, 5 5 horas por cada plan por mes. Sí, Claro. Ok. O por semana. no, Por no, mes. Por mes. Ok. Ya, entonces tengo eso. Perfecto. Perfecto. Ya. Ya. Y eso te da, por ejemplo, en el plata, ¿cuántas horas son en total al mes? En el plata. Este es como un ponderado de las horas totales que trabajaría el especialista, sí. No. No, está bien, pero Sí. el total, ¿no? Quiero el total. Ya. El total de horas, nada más. Ah, 43. Ya. 43. Ya, 43 horas por cada uno de los servicios por mes. ¿Ok? Ya, ahora entendí la lógica. Ya. Y sacan el ponderado, ya, ok, no hay problema. Bien, dale más en casa. Entonces ahora vámonos a casa. O sea, me parece bien, ¿eh? Una buena salida, digamos. Entonces van a hacer un plan agregado para cada uno de los servicios, pero por cada uno de los eh, eh, tipos de personas o no sé la mejor palabra, pero tipo o áreas, ya, pues, cantidad de especialistas, y eso es horas. ¿Sí? No, Son son personas. especialistas, son personas. Ya. Pero en fondo no, es fue un error que tuvimos, o sea, que vimos antes de ir por acá, que vamos a tener que corregir, que es que nos dio dos gerentes y eso, claramente. Puede ser. Ok, bien, ya, buena la observación. Qué bueno que se dan cuenta, pero ya, ahora me voy con costos. Ya, esto lo vieron con Luis hace no mucho. Recuerden que ustedes tienen costos directos y costos indirectos. ¿Ya? Entonces, si hago la analogía con la planta, no voy a meter al gerente no, en un plan agregado, no, no, lo que se mete es la mano de obra directa para prestar el servicio o para poder prestar la infraestructura. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga sí, son en definitiva todos los esclavos que tienen que están directamente relacionados con el precio. Ya. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con management fuera. O sea, Esto es como
papel de la oficina. Sí, sí, eso se llama costo indirecto de fabricación, a pesar que es un servicio, pero son costos indirectos. No se cargan directamente a los costos directos del servicio. ¿Ya? O sea, esto yo lo veo como bien, ¿no? Hasta hay que ver la planilla, pero la lógica, ahora que me la están explicando, como que está bien, digamos. ¿Ya? Hay que limpiar justamente el tema del director, el gerente, esos son chao pescado, eso no aplica. Entonces te quedas con lo directo. Ya, importante que la PPT que venga, la presentación final de la etapa, digamos, de este avance, tiene que igual venir bien explicado las tasas de conversión. ¿Sí? Ya, no deja, ay, no es. Esto es perfecto. Eso es perfecto. Sí, sí. A ver, ¿quién más? Mira, ¿quién más? Ana, entra. Ah, entonces, eso tiene que quedar claro, ya en el informe. Ya. Pero aquí tengo una duda. Lo que pasa es que yo en contratar o despedir hice como la suma o resta, no sé. Por ejemplo, lo que nos demandan, no, ¿cómo era? Sí, lo que nos demandan, el Sí, personal que tenemos contratado sí, y si es que necesitamos o nos sobra. claro. Y mi pregunta, no sé si estará bien, lo que pasa es que para los despidos tenemos un monto de despido por persona y lo Sí. hicimos como da lo mismo que especialista sea. Ya, en este caso tiene sentido simplificar, para que no se vuelvan monos poniendo parámetros, porque eso después va a enviarlo al Power Apps y va a ser un quilombo. Entonces ya por último se simplifica el costo de contratar y el costo de despedir, déjalo fijo. Ya, Va en un puro dato, digamos. ya. Bueno, ya, pues, estamos entonces, no se pierdan, no se pierdan. ¿Ya? Caso de uso. Ah, bueno, no quiero ni preguntarle de nuevo si ustedes han participado, digamos, en la tutoría. De hecho, sí fue. No quiero preguntar. Que tengan buena semana. Igualmente. Bueno, vamos a desarrollar la presentación número 6, en donde inicia con el diagrama PPMN de la planificación agregada. Parte en el área de operaciones, en donde se ingresa la planilla del plan agregado, luego se buscan los pronósticos de demanda, se genera el plan de las necesidades de producción, se solicita la estrategia y luego continúa área comercial y financiera, donde se recibe esta solicitud, se ingresa al tipo de estrategia y luego de nuevo vamos al área de operaciones, donde se buscan los datos disponibles y se envía la información de los trabajadores y costos desde el área de recursos humanos y continuamos con recibir la información, generar plan agregado, verificar capacidad, se pregunta si excede la capacidad, si es que sí, se ingresan los parámetros nuevamente y empieza de nuevo el bucle recibir información. Después, si la respuesta a excede la capacidad es que no, se genera el plan agregado y se va hacia la gerencia, en donde se analiza el plan agregado y se almacena este plan. Y luego finaliza. Después continuamos con los métodos de planificación agregada a utilizar. La estrategia sería la estrategia de nivelación, en donde algunas características es que la producción debe ser uniforme entre los periodos y analiza cómo cubrir los periodos de alta demanda. Luego continuamos con la estrategia de casa, en donde se ajusta la producción a la demanda y se evita la acumulación de inventario. Después, como última estrategia, sería la mixta, en donde se considera más una estrategia y entrega mayor flexibilidad. Continuamos con los requerimientos funcionales, donde se destaca el ingreso de los parámetros al sistema, selección de estrategia, almacenamiento de datos, cálculo automático de resultados, optimización de la planificación del servicio y por último, generación de reportes y gráficos.
Continuamos con el diagrama de casos de uso, en donde el sistema de plan agregado presenta al usuario del sistema que ingresa los parámetros al sistema y esto incluye almacenar datos y el usuario después selecciona la estrategia que a su vez incluye calcular automáticamente los resultados que a su vez incluye optimizar la planificación del servicio y por último se incluye el hecho de generar reportes y gráficos. Después, continuamos con los requerimientos no funcionales, que serían la seguridad, facilidad de uso, tiempo de respuesta acotado, escalabilidad y rendimiento, requerimientos del sistema y por último, confiabilidad. Aquí presentamos el plan agregado, sí, nos vamos a, por ejemplo, el plan agregado de capa. Tenemos los datos desde marzo hasta diciembre, lo que hicimos considerar de 10 meses, por lo mismo de que en enero y febrero no hay clases. Tenemos los parámetros que serían básicamente la relación maestro-alumno, cada maestro va a tener 10 alumnos a su cargo, la jornada laboral de 44 horas semanales, el sueldo del maestro es de 600.000 pesos. Puede parecer un poco bajo, pero al no ser una jornada completa, ya que es solo una tarde, se entiende que sea menor la remuneración, el costo por contratar y el costo por despedir en pesos chilenos por maestro, y el costo variable por alumno, que básicamente cuánto cuesta en un mes tener un alumno. Y el horizonte plan, como ya dijimos, de marzo a diciembre serían 10 meses. En estos parámetros tenemos, bueno, los alumnos proyectados, y una copia y pega de esta parte. Como definimos que en el primer año iban a haber 120 alumnos como máximo, aquí llegamos el fin del año con este máximo. La cantidad de alumnos proyectados, la cantidad de maestros requeridos, si bien daba un número decimal al principio, hicimos una modificación para que redondeara hasta arriba al número entero mayor, ya que no tiene sentido tener medio maestro. Contrataciones se puede ver que en abril, junio y agosto y octubre se debe contratar un profesor, no se despide ninguno ya que la demanda es creciente. Aquí tendríamos los costos de los sueldos, que sería básicamente el sueldo que definimos los parámetros por la cantidad de maestros. El costo por despedir sería lo mismo, los despidos por el costo por despedir, y la variable por alumnos, que sería también la cantidad de alumnos totales por el costo variable que teníamos de estos alumnos. Tenemos el costo total y aquí básicamente se repite un poco, pero quisimos tener un poco más separado la cantidad de personal de contratar y personal a despedir. Tenemos un total de 94 millones, poco más de 94 millones. El plan de nivelación, en el cual tenemos una cantidad de dotación constante. Tenemos que el promedio de los alumnos en el año serían de 103, la cantidad de alumnos requeridos serían 8, ya que hay 80 alumnos, la cantidad de maestros contratados serían 11, y bueno, tenemos el mismo cálculo acá, pero quisimos destacar la parte de los sueldos ociosos, que no entra dentro del total, ya que sería redundante, que es básicamente los maestros como trabajan. Tendríamos una pérdida a la basura, por decirlo así, de 1.800.000, 1.200.000, 600. Va disminuyendo porque, como se entiende, al estar todos bajo un nivel, esos sueldos se pierden, y cuando ya se aumenta cuando ya se aumenta, no se pierden. También podríamos haber añadido, que ahí asumimos que no subimos cómo hacerlo, de esta parte de los costos variables por alumno. Al haber 120, se calcularon con 120, pero con una dotación de personal para hasta 110. Entonces, no sé si ahí asumimos que básicamente está apretan los alumnos con los maestros que hay, pero que sería un nivel de calidad. Y la planificación mixta, en el cual varía básicamente el personal base fijo, son lo definimos en 10 maestros, y cómo va oscilando esta cantidad. Vemos que al principio hay 10, cuando se requieren 8, y después se contratan en este punto que se requiere uno más. Pero cuando se requieren menos, mantienen el 10 estable. Y para ver cómo responde el Excel o el plan, quisimos poner los 350 como alumnos aquí, y aquí poner, me hice notar los despidos también.
hay que verlo de filo. Aquí se ve como en este periodo tienen que contratar 5 docentes, ya que en el periodo anterior hay 10, y en el siguiente habría que despedir 4, porque hay 110, entonces requieren 11. Ya, muchas gracias, tomen asiento. Costó la presentación, ¿ah? Pues salió. Ya. Lo primero, yo siempre parto con observaciones. Por fin un grupo que me genera ahí caso de uso. No es tan difícil. No. Así que bien, bien, qué bueno. Ya. A ver, ahora, dicho eso, me parece bien, digamos como están proponiendo esto. Quizás algunas consideraciones, sí. Ándate ahí, por favor, a la 28. Sí, sí. Ya, acá, solamente para poder precisar, cuando ustedes dicen, ¿cierto? Yo solicito la estrategia eh, y se la pasan al área comercial y financiera. La duda que me queda es, porque ustedes ya hicieron la línea en esto, entonces ya hicieron los 3 cálculos, con las 3 estrategias, ¿sí? Entonces, la pregunta que queda dando vuelta es, el área comercial al final es que va a ratificar, digamos, con qué hojas se van a quedar. Así lo proyectamos, es el básico de estrategia, entonces él va a definir cuál estrategia se va a llevar a cabo. Pero ahí tienes otro tema, ahí tienes un tema delicado, porque por otro lado tienes operaciones, que al final operaciones que gestiona la dotación, gestiona todos los recursos. Ya. Entonces, Esa sería como modificar esa parte. claro, o sea, sí, Sí. porque Maun es tan operativo que al final de cuentas el que está haciendo, porque al final el tipo que está en el área comercial de finanzas le interesa la venta y la finanza, pero la parte de operaciones yo me encargo. Ya. No te metas acá, o sea, yo lo que tengo que hacer es poder cumplir con lo que tú me estás pidiendo. Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, si nos vamos a la planilla, por favor, entonces, Pero se queda presente. Se queda ahí- el móvil. sí, eso. Ah, ¿y qué tiene que ver con el Excel? Ya. Entonces, aquí cosas que considerar. Su capacidad, usted tiene igual una capacidad. Entonces, la tabla, ¿no? Entonces, hay un punto crítico en el cual no pueden superar. ¿Sí? Y es ahí donde hay que tener muy clara la película que yo no puedo sobrepasar. ¿Cuántos alumnos son total? Sí, al máximo 200. 200. O sea, yo 200, sí, no puedo. Ya, no estoy viendo ni por SAT, no, total 200. Entonces, hay alguna parte ahí donde no logro ver esa restricción. Porque yo podría, ustedes podrían, o Eduardo podría, empezar a jugar con los números. ¿Sí? Y en algún momento uno dirá, ya, no vamos con 101. Y luego que va a pasar es que va a pasar. Claro. No, no, Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Hay una condición ahí que no se desborde, que no es posible. Y ya, eso es un punto. Segundo punto, si van a hacer contratos de marzo a diciembre, esto es netamente administrativo. A ver, yo los contrato a las personas de enero a diciembre, no le voy a dar, son opciones, solamente si es de enero a diciembre, entonces estos son contratos a plazo fijo, son indefinidos, porque si aquí lo están planteando de marzo a diciembre,
¿ya? Que puede ser, ¿ya? Entonces, el personal de ustedes, a ver, ¿cómo lo explico? Ya, en el caso, ya, ustedes están trabajando, ya, en una empresa, ya, vamos a leer entonces, yo los contrato en marzo y es un contrato a plazo fijo, ¿ya? Por 10 meses. Entonces, yo sé que en diciembre, chao, Y no tienen vacaciones, no tienen nada. nada. Pero, porque y ahí, Inara Plus. Y ahí, por eso digo, y bailar una pero técnicamente se me hace, ¿ya? Y cuando volvemos en marzo del año siguiente, yo te recontrato. Claro, que sería el año uno poner las contrataciones, ¿no? Sí, es que eso lo vi y no lo quise poner así, pero porque se asume que teníamos 2 años. Es que, ¿y cómo tú las continuidad? Claro. ¿Sí? Entonces hay que tener muy clara la regla del juego. Lo que uno ve habitualmente en temas de educación es parte de marzo hasta enero, ¿cachai? Y en febrero te dan vacaciones. Y por eso los profes tienen vacaciones. Sí. Ya. Ahora, hay, como te digo, hay instituciones públicas y privadas que lo que hacen es, a los docentes se le hace un contrato de marzo a diciembre. Y si salgo algo de por ahí, pero no se les paga nada. Entonces, lo que tienes que tener cuidado es eso, porque tú tienes profesores que están directamente relacionados con la operación, y entonces hay que tener claro esto. Si te dicen, tranquilo, sí, va a volver, va a volver. Si lo van a hacer a plazo fijo, entonces significa que sí van a tener contrataciones y sí van a tener despido. Al periodo uno hay que contratar todo en un periodo de... ¿Sí? Porque tenés que liquidar. Y te caes foca cero. Pensé que es como bien descabellado, pero ya. Porque si no te hace ruido enero y febrero. Hace Pero mucho para aplicar enero y febrero, igual, digamos, o sea, sería como se aplicaría el mixto, bueno, porque al final de enero y febrero se mantendría un mínimo de 2 empresas. Porque no, es que no pusimos enero y febrero porque iba a ser cero. Y como iba a ser cero, iba a ser despido y todo, y iba a estar el caso igual. Entonces, hace mejor con los 2 semestres. como ustedes quieran. Pero, esto no está mal. ¿Sí? Lo que quiero decir es que tienen que tener considerado eso. Es como un poco realista. O sea, a ver, yo he tenido los niños conozco bien, y sí, a la educadora de Bambú se contrata de marzo a diciembre. Son muy pocas las que están permanentes. Y vamos, en general, en enero se trabaja. Y en febrero, ahí no, vacaciones. Todos. No. Eso tienen que definir ustedes como parámetros. ¿Quieren hacer esto? Bien, pero que sea coherente. ¿Quieren lo otro? Bien, igual, pero que sea coherente. Eso es lo que quiero ver. Ya, ya. Bueno, agregando enero y febrero, se aplicaría solo. Ya. Entonces, ojo en eso, con los tipos de contrato y con la capacidad. Eso es de momento lo que yo veo como pequeños detalles, o que hay que atacarlo ahora para no tener problemas. El resto yo lo veo bien en el planilleo. Y la mixta, por favor. Abajo no creo que pero arriba sí está coherente. Ya, ahí está. Tengo personal base fijo 10, que son 10 maestros durante todo. Ya, eso es relación alumno-maestro, y después tengo jornada laboral, sector de 44. Ya, ahí tengo la duda. Personal base fijo, dice maestro durante todo el periodo. Pues sí, está bien. Sí. Y después dice relación alumno-maestro. Entonces, ya, me imagino que ustedes hagan la. Ya, ahí tengo otro punto. Entonces, ¿cómo mejorar? Yo sé
bueno, ustedes saben mejor que yo, que es la cantidad de maestros por sala. Ojo, no solamente maestros, es todo el personal. ¿Sí? Entonces, yo hasta donde tengo entendido, para básica, uno. ¿Sí? En promedio, a excepción que hay varios, pero si uno supone la lógica de que hay un profe por sala, ya, y después están turnando, ¿cierto? Pero por otro lado, en prebásica tengo 20, ¿sí? Porque tengo el educadora y tengo uno o dos más asistentes. Entonces, esa definición de estándar hay que tener que ¿Pero cuál es la relación alumno-maestro? explicarlo. Sí, cambio totalmente. Que nosotros lo que hicimos en el PDCO fue definir la capacidad de las salas de 20 alumnos, o 21 si no me equivoco, por ahí. Y dos maestros por sala, ya sea en la configuración angularia, no formularia o profesor y profesor. Ya, en prebásica y Sí, en básica. en todos tipos de, O sea, son dos. claro, con dos por sala y los otros tienen 20 igual. Claro, ahí tiene sentido. La relación alumno-maestro. Tirando el 20%, Claro, considero tanto usarla en la medida que tenga los datos, que es la capacidad más. que la capacidad. Sí, Ya, personal fijo. Ya, en 10 maestros. O sea, ya, ahora entiendo. Sí, no necesariamente son 10 maestros, digamos personal, que no necesariamente son maestros. O sea, puede ser asistente o puede ser un maestro. Ya, o sea, ok, esa es la tasa, son 10. Ok, ahora ya, ok. Maestro, y el fijo, claro, mínimo uno. como que fijo son 5 cursos, 5 secciones. Ahora la entendí. Pregunta, ¿podría tener, son preguntas que uno se hace, en prebásica y en básica, porque en prebásica van a tener, ¿cuál es o sea, estoy pensando en los servicios, los diferentes tipos de servicios que ustedes van a tener? Por ejemplo, en prebásica, ¿qué es lo que tienen? A ver, voy a básica. Tengo matemática, tengo lenguaje, ¿qué es lo que tengo? Los diferentes, ya. ¿Qué es lo que tengo? Como lo adecuado a la prebásica, si bien son como todas las asignaturas, pintar, como al final la que está a cargo es la educadora de paro. Entonces al final no establecimos como una rúbrica, pero suponemos que igual tiene el área de matemática, lenguaje, eh, como arte visual. Ya, en todos los de ahí, Es que los únicos que son distintos para los niveles básicos y básicos son los de idioma, son los que están como especializados en parte, pero el profe de básico son profe de práctica y aprende todo. ya. Entonces, si es así, no hay problema. ¿Ya? Entonces, me quedo con eso, yo creo que está bien. Entonces, cuidado con la capacidad, para resumir de vuelta, cuidado con la capacidad, porque tiene que haber ahí un tope. El tema del flujo, ¿sí? Que la estrategia define operación, en definitiva. Está bien que hayan puesto el caso de uso y darle una vuelta así que van a considerar en el febrero, digamos. Ya, ahí eso tiene que definirlo y justificarlo bien. Bien, así que no, bien. Perfecto. Veamos. De la presentación. Y claro, nos había hecho una anotación que era aplicar el método experto. Entonces nosotros lo que hicimos fue modificar acá el diagrama de perfil. Y no sé si cumple las expectativas del método experto, porque al final el método experto consiste en Sí, la dirección. listo, exactamente, eso es. Entonces, es factible o no, o lo ajusta y genera el reporte del pronóstico y, claro, tiene un reporte. Claro, lo que podría pasar ahí
claro, es que ya, como ya, o sea, pasó toda la instancia, llega al gerente, el gerente lo que podría decir es, ok, no es factible, ¿cierto? Está bien, y se devuelve. ¿Sí? Perfecto. O te dice, es como una doble condición, te puede decir sí, pero podría tener ahí un feedback, es decir, ¿sabéis qué? Eh, no hago correcciones y entonces queda el informe que ya estaba. O te dice, ¿sabéis qué? Súbele un 2%. ¿Cachai? Porque si, ¿cachai? Entonces dice, Sí, evaluar. ¿cómo lo podría hacer? Entonces ahí dice, entonces es sí, ¿sí? Entonces generar, entonces ya, entonces dice factibilidad, sí, es factible. Y después podría haber otra condición, Ya. ¿ya? En el cual lo que están buscando es si es que si quieres colgar una cajita, ¿es necesario modificar o ajustar el pronóstico? ¿Sí o no? Ya. Y de ahí sí ya sería como enviar reporter, que lo reporta. Ya. Entonces ahí estaría una condición. Ya. Genial. Y lo otro que le quería decir, que claro, que tampoco habíamos añadido los productos y le comenté las A ver, que ingresa los datos de la matrícula, almacena los datos. Ya, pregunta. El sistema de pronóstico. Ustedes, así como yo lo estoy leyendo, ya lo tengo súper simple. ¿Ustedes van a ingresar los datos de las matrículas? ¿O esto viene ya cargado? Así como me lo estáis leyendo, así como yo veo se el diagrama, ingresa. es que José, tú le pides los datos históricos al José, por ejemplo, él se encarga de las ventas, y te envía los datos manualmente, ponte tú, de todas las ventas de los últimos no sé cuántos años. Y entonces, lo que yo leo de esto es que tú vas a ingresar los datos de la matrícula, uno por uno. Ah, ¿O no? no. Ya, Entonces habría que sacar esta flecha y lo que sí hay que leer, ¿sí? Porque mira qué dice ahí, después dice, almacén los datos, ¿ya? O sea, eso quiere decir que hay un sistema en el cual se están registrando las ventas, la matrícula, ¿ya? Y entonces, lo que haces tú cuando vas a pronosticar es que vas a sacar datos del almacenamiento, ¿sí? Porque eso es lo que haces, o sea, claro, lo que pasa es que ahora estamos viendo planillas, pero esas planillas alguien las carga con datos históricos. ¿Sí? Ya. Y esa carga es lo que tú vas a hacer. Vas a cargar los datos históricos, va a elegir cuántos periodos, va a elegir los parámetros que vas a... Eso quizás faltaría, para calcular el pronóstico de la demanda. Porque si tú vas a trabajar, por ejemplo, con suavizamiento exponencial, simple o doble, necesitas saber el alfa o el beta. ¿Sí? Entonces puede ser que los parámetros tengan que ingresarlos, entonces sería como ingresar parámetros. dependiendo del modelo. Y cargar datos también de debería carga de estar. datos. Entonces sería como cargar datos, eliminar almacenar datos. No, te sirve igual, te sirve, porque, a ver, formalmente, claro, uno podría decir que esto no corre, pues esto está en otro sistema, que sería en el sistema de matrícula. Ya, pero ya, lo que sí, déjalo ahí, sácale la flechita, sácale la flechita. Y entonces lo que tú vas a hacer es aquí tú ingresas. Entonces aquí tú eliges el método y por supuesto el almacenamiento viene. Luego tiene aquí el poste, los cargó, pum. Entonces tú lo que es la de leer los datos, Se pasa una fecha e incluye. Ya, entonces lo que se incluye. tú eliges el método, pero para elegir el método tienes que modificar parámetros. Ya. Entonces faltaría otro. ¿Cuál es? Modificar parámetros. Incluye la población ciudadana. Ya. ¿Sí? Calcula el error, pum. ¿Ya? Y vamos. Ah, pero se le crea Y además, cuando tú presentas los resultados, con lo último que tú me preguntaste, como hay un método extracto, entonces aparece otro usuario. ya. Bien. Sea al director o al Y él es el que te va a valer. y el que va a validar. Ya. Pero si está, no está, ¿cierto? Y si hay que modificar algo, entonces
Ya, profe. Y en el otro, en el este, que sería el diagrama. Sí, se trata de digamos. Ya, entonces acá tienes lo que es el parámetro, tienes que, lo mismo, tienes que leer datos, recuerda que, ya, ya, está ingresando datos del sistema, capacidad, ¿cierto? Las mismas tasas, lo último que pregunté, ya, perfecto, listo, ya está ingresado. Tienes que tener, ¿cierto? La carga de datos del pronóstico, ¿sí? Tienes que leerlo, ¿cierto? En el lectura. Ya, esa parte. Y con eso entonces, tú lo que haces es seleccionar la estrategia. Ya, esto es muy sutil, ¿ah? Esto es sutil. Yo cargo los parámetros. Esto es como se hace el sistema. Tú cargas los parámetros, tú cargas, ¿cierto? Los pronósticos. Entonces, tú quieres que el sistema haga, así como tú lo estás presentando, es como yo selecciono, ¿sí? Yo selecciono el método de nivelación. Yo selecciono el método de nivelación y me calcula los parámetros, ¿cierto? Relacionados con el pronóstico Asociado. ¿sí? Y que básicamente son los costos y dotación que se necesita y todo. ¿Sí? Ya, hasta ahí más. Entonces, y como lo leo yo, optimizar la planificación del servicio, de momento no puedo, porque me falta todavía ver las otras estrategias. Entonces tengo que volver a seleccionar la estrategia, la otra, no sé, la de casa, y hacer nuevamente el cálculo y que queden guardados, po. Porque tú haces el cálculo y decías, esta es la cantidad de dotación, por ejemplo, de estrategia número 1. Entonces tengo que guardar los datos. Sí. ¿Eh? Entonces después, caso 2. Ya. Después que lo hagamos, no. Ahora voy con la estrategia 2, calculo, ahí está, y lo guardo. Sí. Estrategia 3, lo guardo. ¿Qué es lo que falta ahora? Comparar y tomar la decisión. Entonces, claro, faltaría después de calcular automáticamente los resultados, almacenar como, o sea, guardar la información. Este es el ejemplo carretero que, otra forma puede ser, como yo tengo todos los parámetros y sé que son las tres estrategias, entonces lo que hago es automáticamente pincho botón y que me genera automáticamente los resultados de los tres planes. ¿Cachai? Y no lo hago uno por uno. Solo un poquito, ya los parámetros, no lo voy a estar, aquí voy a estar ingresando los parámetros de nuevo, ¿cierto? Imagínate, aquí ven. Entonces lo que hago es ingreso una pura vez, aprieta botón, pum, listo. Estrategia 1, tanto el costo, tanto. Estrategia 2, estrategia 3, pum. Y entonces ya tengo la visualización de los tres datos que te los dan ahí. Y lo que uno tendría que hacer básicamente ahora es seleccionar, claro, decir, ya, con esta estrategia me voy y la guardo. Y me quedo con esa estrategia de plan agregado para el año. ¿Sí? Y este es el número que queda y que después te va a vincular con el canal. Te das cuenta que son dos formas distintas de hacerlo. Bueno, ahí ustedes verán cuál es la mejor. Puede que sea. Las primeras dos que se me ocurren, podría haber otra. ¿Cachai? Vean ustedes qué es lo que es más simple. Yo creo que eso hasta para programarlo es más simple, digamos, en ahora. Ya, estimados, entonces que tengan un excelente semana. Últimamente, estrellita a ustedes. Y creo que para la próxima semana es el reto del Power Up y arreglar las anotaciones de esta semana. Después de ya 2 semanas más, ya viene una hora así con una tarde. Los Power Up, ahí está. Yo no quiero preguntarle al, No le pregunté todavía. ya, pero han ido a la